Yo creo que el emprendimiento tiene esa condición. No podía emprender a nadie. No creo que haya un empresario que no sea emprendedor. Sí creo que hay malos empresarios en el mundo del emprendimiento porque no tienen esa lógica y yo me considero uno de ellos. A mí me cuesta ser empresario. A todo emprendedor en distintas facetas les pasa eso, que es como, yo sé que puedo hacer eso. No me ha tocado. Esto es como la primera pega. O sea, si todo el mundo busca gente con 1 o 2 años de trabajo, todos los que se recién egresaron no pueden trabajar. Me pasaba que me daba cuenta que tenía muchas habilidades para armar equipos, muchas habilidades para crear proyectos. Yo llegué al emprendimiento por ser enfermizo. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendedores por Accidente en nuestro podcast Pope, o bien conocido como Diego Arayael, junto a mi hermano Francisco. Este podcast que ha hablado de emprendimiento, cultura, experiencia cliente, propósito y todo lo que nos apasiona. Y nuevamente no estamos solos, estamos con un gran amigo, Francisco Chaparro, CEO de Brand Factory, una empresa que trabaja el branding estratégico, si no me equivoco. Sí, sí. Y hoy día vamos a hablar sobre lo que nos apasiona, que es el mundo del emprendimiento y cómo las pueden trabajar las marcas para potenciar sus negocios, ¿no, Francisco? Por favor, con su pregunta introductoria para poder conocer un poquito más de Francisco. Primero, Francisco, muchas gracias por estar acá. Gracias. Francisco, un emprendedor de varios emprendimientos a lo largo de su carrera, en el fondo. Centró su talento en lo que es crear una marca con sentido, así que la idea es conocerte un poco más, que nos cuentes de tu inicio hasta hoy día, ¿en qué estás? A ver, yo llegué al emprendimiento por ser enfermizo. Ser enfermizo. Por la salud me llevó al emprendimiento. Mira. Esa es la verdad. Yo de chico tenía mucho asma. Me la pasaba asma. Mira. En una época que no es como ahora, que todos entienden. Entonces, yo vivía ahogado. Tanto física como mentalmente. Sí. Lo chistoso de esa historia es que cuando lograron entender a qué era alérgico a la lana. Mira. Y en mi época, la almohada era de lana, el colchón era de lana. Las pantuflas que te hacía la abuelita, entonces yo vivía ahogado. Entonces lo que pasaba es que como vivía enfermo, mi abuelita me regalaba bolitas en esa época, muchas bolitas. Entonces llegó un punto en que yo tenía cajas y cajas de bolitas. Bolitas estas que uno juega en el recreo. Sí, de haber tenido yo 7, 8 años. Y en algún momento dije, ¿sabes qué? No tengo manera de utilizar tantas bolitas. Entonces, y cada vez que iba al colegio con estas bolitas, tenía muchas más que mis compañeros, y me pedían. Entonces dije, ¿sabes qué? Aquí hay algo. Y empecé a vender bolitas. Bueno. Entonces yo llegaba y me acuerdo que la primera semana me fue muy bien. En esa época, no sé, estábamos hablando de 20 pesos, 10 pesos, eso era No, había categorías de bolitas, pues la de acero, los tiritos, esas blancas, no me acuerdo cómo se llamaban. Esos son los tiritos, y estaban las metálicas que eran como... Sí, y hay unos bolones grandes. Empecé a darme cuenta que me vendía bien las bolitas, entonces empecé a profesionalizar el business. Entonces, yo tenía 8 años, me acuerdo que me 8 años. Sí, 7, 8 Qué años. bueno. Y entonces le pedí a mi papá que me comprara bolsitas. Y empecé a hacer bolsitas de bolitas. O sea, entregabas pack de bolitas. Sí, dije, ¿sabes qué? Aquí hay algo más. Y me acuerdo que yo vivía en Ñuñoa. Entonces, al frente de Ñuñoa había un mercado. En esa época los chicles valían $1. Entonces, me acuerdo que la señora María iba al frente. Entonces, yo siempre le compraba... O sea, de hecho, la mesada eran $10 para la semana. Esa época. O sea, el tanque no gatonga valía $10. Hoy día vale ¿cuánto? 1.000, 2.000, 1.000. $10 pesos. Entonces, y era harta plata, entonces comprarse un tanque había que ahorrar. Entonces yo me acuerdo de haber ido donde la señora María y le digo, tía, le decía, porque en esa época eran 2 tíos. Entonces yo le dije, tía, pero si yo le compro una caja de chicles, no quiero un chicle, quiero una caja de chicles, ¿a cuánto me los deja? Entonces, no me acuerdo, ponte tú, si la caja valía 150 pesos, si no, te la dejo en 110. Eso decía 40 pesos. Ya, pues.
Entonces compré chicles, calugones, los calugones Pelaya está, y empecé a llevar un banano de bolitas y un banano de dulces. Y a esa edad, 8 años. 8 años, 8 Qué años. heavy, De hecho, weón. me acuerdo de haberlo mantenido hasta los 13. O sea, Pero viene, porque- ¿tu papá era emprendedor? ¿Viene de ahí? No, yo creo que Es un son espíritu. cosas que la vida te lleva a ver cosas. Entonces, lo que me pasó es que, porque lo que sí me daba cuenta es que en esa época a mí me mandaban pan con mortadela todos los días. Pan, Y todos los amigos de la peña, así que Entonces, empezaste a vender pan con pan, mortadela. mantequilla y mortadela. Y mis amigos llegaban con pan con palta con jamón. Habían otros más pudientes que en el casino del colegio. Yo estudiaba en el Patrocinio San José en Bellavista, entonces en un casino, entonces los más pudientes compraban completo. Entonces me empecé a dar cuenta que rápido, que con esa plata, yo tenía plata para comprarme cosas. Perfecto. Era para satisfacer necesidades inmediatas. Propias, absolutamente. Entonces mi papá nos seguía pasando como los 10 pesos semanales y yo decía ya, no importa lo que me pasara a mi papá, yo me compraba mis completos. ¿No? Entonces, de hecho me cambié de colegio y llevé la práctica a otro colegio, bolita, y era en esa época, bolita, chicle, calugones. Entonces me buscaban de otros cursos, entonces ya en el recreo yo era práctico. ¿Pero eso lo hacía en medio oculto de la autoridad del colegio O sea, que en o ese- yo creo que en en ese esa entonces época no era tema? No era tema. No era tema. De hecho, mi hijo me ha preguntado cómo ganar plata hoy día y yo le digo, ya te voy a llegar a comprar calugas, chicos. Bueno. Que ya no se, hoy día los colegios ya no se puede, los kioscos ya no venden cosas así. No, pues, los kioscos no venden dulces. Eso sí que sería Sí, contrabando. sí. Pero ahí No, estamos instruccionándolo para que... Está bien, pero, Eh, como cambian las cosas. Sí, entonces lo que me pasó con eso en general es que me di cuenta que haciendo cosas yo podía ganar plata y eso me generaba cierta independencia en mis papás. Perfecto. Al principio como que no lo concienticé tanto, pero ya cuando tenéis 13, 12 y empecé, entonces, por ejemplo, quería comprarme un skate, entonces yo no necesitaba pedir 50.000, necesitaba pedir 10. Claro. Y eso en general, bueno, además generaba también que mis papás tenían cierto grado de relajo conmigo, como... empieza a construirse porque al final uno como papá lo que ve cuando ve a los hijos es tratar de construir, pero al mismo tiempo de recibir niños que, o de ver niños que pueden vivir la vida sin ti. Yo creo que esa es como la gran, Sí, po. ¿cierto? Obvio. El gran objetivo como Que papá. logren ¿no? eso, claro. Entonces yo creo que eso a mis papás les pasó cuando yo era muy chico. Como ¿Tú decimos, tenías más hermanos? somos tres. Y Yo era soy el único, del medio, era el único único que con hacía cosas, esa... sí, ya. sí. Entonces ahora, y al mismo tiempo es injusto porque yo veía que mis hermanos querían bicicleta y la bicicleta llegaba completa, yo Sí, no. obvio, o sea, al Yo, final claro. eso pasa también, que son tantas las capacidades que estáis demostrando que al final también te exigían más. Sí, ahora... Pero yo creo que también te llenaba tú comprarte tu propia bicicleta también. pues. Y además me hacía que yo tenía la mejor bicicleta que mi hermano. Claro. Y el skate era el Power Peralta. Y el de mi hermano era un marca chancho. ¿Sí? Entonces también me permitió tener mejores cosas. También llega un punto en que tú eres joven y manejas ciertas habilidades que el resto no. Entonces hay cierta arrogancia también metida en el mundo del emprendimiento, de no, yo sé hacer cosas que tú no. Pero fuera de eso, me pasaba que me daba cuenta que tenía muchas habilidades para armar equipos, muchas habilidades para crear proyectos, pero vivía estresado. Por eso yo vivía una vida muy activa haciendo cosas. Cuando mis compañeros estaban ahí bailando, Obvio, claro, yo estaba durmiendo porque al otro día tenía que viajar y tenía que estudiar y tenía que trabajar. Entonces yo partí trabajando muy joven. O sea, en esa lógica Ahora, nunca me lo vi como trabajo, era como Sí, era parte de mi emprendimiento. Bueno, entonces la universidad, y de ahí me paso a esta empresa, que estuve, tuve un año, y lo que me pasó cuando estaba armando el proyecto de la universidad, es que, porque nosotros hacíamos eventos, juntábamos alumnos, música, armábamos eventos, entonces me di cuenta que tenía un equipo que armaba eventos. Era una época donde muy pocos armaban eventos y había plata. Entonces dije, voy a armar una productora de eventos. Mira. Así partí. Ya. O sea, como mi empresa. Y agarré
personas del equipo y empezamos a armar eventos. ¿Y cómo lo hacíamos? Me acuerdo, nos juntamos en la casa de Gonzalo, que era mi socio, y mirábamos la tele. ¿Sí? Y de repente pasaba un comercial de Smartco. Smartco. Ya, ¿qué hacemos para Smartco? ¿Ah? Y venía, me acuerdo, venía en invierno. Ese fue como el primer año. Hagamos un team de invierno. Y nos poníamos, en esa época, el PowerPoint, a hacer un team de... No habíamos hecho nunca... Y empezamos, y mirábamos comerciales, agarrábamos una marca, teléfono, hasta llegar a alguien de marketing. Eran otros tiempos, abajo, fax, no me acuerdo si todavía el internet era por teléfono. Pero... No, yo creo que había fax, de hecho. Sí. O sea, a mí me tocó trabajar con fax. fax. Y O sea, nada, ¿estás hablando de Smartcom era teléfono? Sí, no, ahí sí. Y Sí. además tratando de las presentaciones bonitas para que... Bueno, el cuento corto, bueno, Smartcom nos compró el team de invierno. Buena. ¡Qué buena! 15 millones de pesos en esa época. Estamos hablando, esto fue el 2002. Y fue tan entretenido que bueno, porque cuando logramos armar este proyecto de invierno, dijimos, ya, pues, vendamos el invierno a todas las marcas que van a... Mandamos a Ford, Kia, nos ganamos Ford. Kia nos ganamos después, entonces empezamos a armarnos rápidamente. ¿Eran promotores? ¿Eran marcas? Promotores promotores que esquiaban, en música. Hacíamos cosas que yo nunca entendía cómo las hacían. ¿Sabes? Cuando Smartcom nos llama y dice, oye, ¿sabes que nos gustó su proyecto? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo esto de las credenciales? Nada, pues. No, mira. La bolita. Casi le cuento la historia de la bolita. Y no, la verdad no me acuerdo cómo fue que confiaron en nosotros. Yo creo que también en el mundo del emprendimiento siempre necesitas una contraparte que en algún momento confíe en ti. Porque siempre hay de cero. A mí me pasa cuando estuve hoy día en mi agencia, que a veces nos invitan a participar a licitaciones o proyectos que yo sé que no hemos hecho, pero estoy 100% seguro que podemos hacer bien. Claro. Entonces yo creo que a todo emprendedor en distintas facetas les pasa eso, que es como, yo sé que puedo hacer eso. No me ha tocado. Esto es como la primera pega. O sea, si todo el mundo busca gente con 1 o 2 años de trabajo, todos los que se recién egresados no pueden trabajar. Alguien tiene que apostar. Alguien tiene que apostar. Y yo creo que Smart Pero también hay mérito del postulante, a lo que sea, de transmitir cierta seguridad, que el otro enganche. Porque al final, yo llevaba años relacionándome con gente, como garzón, como barman, armando equipos, haciendo talleres. Entonces, yo creo que ya de esa época yo tenía cierta credibilidad. Y mi socio también, Gonzalo, es un tipo muy elocuente. Que al final es más allá de lo que vendes, es cómo lo vendes. Y esa Sí, capacidad la tenés. sí. Lo que pasa es que te hacían preguntas técnicas, yo me acuerdo. Decía, no, ¿y cómo van a...? No sé, ¿cómo brandean el camión? No, y sabía Gonzalo, no sabíamos ni siquiera brandear un camión. O sea, no había nada. ¿Te ubicas? Y nada, y tuve, bueno, y ese emprendimiento duró como 4 o 5 años. Harto, sí. Y ahí lo que nos pasó fue que la ambición mató... Rompe el saco. Sí, nos metimos en proyectos grandes. Y uno de esos proyectos grandes fue con una multitienda nacional. Y como todo buen emprendedor, nos pasó que, no sé, haber sido en esa época, imagínate, 2004, 2005, era un proyecto como 100 millones de pesos. Que era una locura. ¿Sí? Llegamos a tener 12 personas. O sea, esto como que empezó... Si en la venta había mucha plata. Ahora, lo que pasó después es que muchos empezaron a dar cuenta que había mucha plata en los eventos. Entonces empezaron a salir. Pero, gran idea, se copian rápido. claro. Y nos pagó en 8 meses. Lo hicieron bien. Lo hicimos bien. ¿Lo resolvieron o qué? No, lo resolvimos. Ya, perfecto. No me acuerdo cómo. Y se Pero demoró 8 meses. Y ahí... Entonces lo que nos pasó ¿Pero es que... pagó en 8 cuotas o se No, demoró 8? no, 8 meses. Hizo un hoyo gigante. Y después, como en esta discusión de los pagos, etcétera, nos dijeron, ya, te vamos a pasar a otro proyecto y ahora sí, con esto arreglamos. Y se demoraron 10 meses en el otro. Y nos mataron. O sea, en rigor lo que nos mató, y lo digo con respeto, pero nos mató el servicio de impuesto interno. No nos mató el cliente. O sea, nosotros logramos... ¿Qué pasó ahí? O sea, mira, yo creo que lo primero, y esto es como un consejo para todos los emprendedores, es que siempre hay que dar la cara.
Entonces, la gran problemática cuando uno emprende, porque uno invierte, etcétera, pero cuando tienes que trabajar con proveedores, siempre tenéis espacios problemáticos de caja donde sabes que los clientes en general son muy, muy malos para pagar. En esa época en Chile, Era peor. peor, no existía Peor. la cuarta factura, no Obvio. existía la ley de los 30 días, entonces Muy poco protegido. ojalá te pagaran a 90, 120. Eso era como, de hecho, eso era en las métricas, en el área de compra, finanzas. Mientras más extendemos el pago, la empresa está mejor, que me parece que es una lógica que no cultiva ni fomenta nada. Entonces, pero lo que nos pasó es que cuando quedamos debiendo muchos IVAs. Ya. O sea, lo primero es, O sea, ese minuto, hablamos con los Estos los servicios proveedores. eran con IVA. Porque hoy Todo, día me sí, pues, en se un facturaba. principio- Tú tenías que facturar. Ya, pero hoy en día esos servicios... No, siguen siendo con IVA. ¿Siempre? Sí, sí. Ah, ya. Los eventos Yo siguen siendo- yo como agencia de publicidad aún, no ahora, porque esa es la nueva Es que ley, los uno lo ser- asocia exento y los esto no, esto servi- era afecto. Claro, los Ok. servicios no, pero aquí tú en rigor, Vendí si un bien producto que era un es evento. que estás entregando cosas, estás contratando gente. Ya, perfecto. ¿Sí? Ahí es como... Entonces lo que nos pasaba es que, bueno... No, lo tenéis primero- plata para pagar el IVA, pues, Bueno, lógicamente. pero o sea, no teníamos plata para pagar nada. Rigor es un proyecto de 100 millones de pesos. No, y tenéis íbamos a gente ganar involucrada, pues, bueno, además. 40 millones íbamos a ganar. Que una locura de plata para nosotros. Sí. ¿No? Así como, al fin vamos a ganar plata. decía. Ese como era el sueño de ganar plata. Y nada, entonces bueno, lo primero que hicimos fue sentarnos rápidamente con los proveedores, dar la cara. Aquí está mi teléfono, mi mail, esta es mi dirección. O sea, como esto de esconderte de tus proveedores porque tu cliente no te paga, me parece que es la peor técnica de todas. Porque además es... Ahora no tenéis por qué culpar a tu cliente o que cargue con que tu proveedor no te pague, ese al final es el problema de uno. Pues, bueno. O sea, por Y un pasa, lado eso, pasa mucho eso, y que por- la y empresa por el dice, otro ¿cómo te va a es- pagar si no me han pagado a mí? Chucha, está bien, no es problema mío. pues, bueno. Pero eso es no entender, primero, en que tus negocios son tus proveedores. Claro. O sea, yo no tengo nada que poner. Nosotros es, en ese escenario, es la coordinación Obvio, impecable tú de lo ni- que pasa. Tú ni hay ¿Te puntas fijáis? para formar un gran producto, Claro, pero no era nada tuyo. Pero yo no entrego, o sea, está el gallo audiovisual, está el gallo programador, Obvio. etcétera, lo que sea. Y está bien hacerlo así, pues, Sí, bueno, es y una yo he forma vivido sana de eso hacer de... negocio. No, es que el cliente no me ha pagado. Y ahí, no, cuando me pague. No, sentémonos a conversar, Obvio. veamos, porque yo te entiendo a ti, Obvio. lo he vivido. Pero esto de no contestar los mails hoy día, no contestar el teléfono, me parece una mala técnica, porque además fuera de eso es no entender que emprender es un, o que armar negocios es a largo plazo. Entonces tú Exacto. siempre necesitas... No va el puedes mundo cerrar para- puertas, po. Ahí yo entendí rápidamente el tema del branding. Tu reputación. Mi reputación. O sea, por ejemplo, y esto lo voy a decir, pero en mi oficina, yo estaba soltero y las promotoras pasaban por mi oficina todo el día. Ya. Yo me tomé en serio, yo era el jefe, era joven, tenía 23 años, 24 años, pero yo era el jefe. Entonces yo estaba preocupado de que la gente entendiera, porque si yo me largaba a las fiestas con las promotoras, al final la identidad de Top Mind se llamaba en esa época. Top of Mind. Era Tu agencia. mi agencia, la identidad de mi agencia estaba en riesgo. Obvio. Entonces yo me tomaba muy en serio que lo que yo proyectaba siendo un cabro chico era importante para mi agencia. Lo que hacía mi agencia, el equipo, cómo mi equipo se enfrentaba a los clientes. Entonces el branding, sin entender bien lo que era el branding, porque en esa época no se hablaba de branding como concepto, era clave. Estaban cada una de las La personas al identidad, final. Lo ¿no? que hace cada una de las Incluso personas al final puede empañar la marca o enaltecerla. pues, bueno. Absolutamente. Sí, claro. Absolutamente. Entonces, por eso que siempre me preocupé de dar la cara. O sea, hasta viejo, es como, a mí me mandan un mail, siempre lo contesto. Como a todos, con el que en LinkedIn te ofrecen 1000 cosas, yo me preocupo todo. Aunque muchas gracias, no lo necesito. Pero siempre no dejarlo botado. ¿Por qué? Porque creo que mi marca, en todo lo que yo haga, es relevante. Entonces, al final trato de construir, guardando las proporciones, pero un sello de calidad. Cuando alguien, no estuve con Francisco Chaparro, no, ese gallo es de verdad, Es o serio, buen gallo, es es serio. serio, ¿te fijáis? Obvio. Bueno, Y eso la se cosa- construye. absolutamente, No, 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 de un mes, y se es construye tiempo. desde muy al principio. Sí. Llega un minuto donde tienes que empezar a armar equipo para empezar a preocuparte del escalamiento del negocio. Sí.
Y ahí es donde yo soy de la política de lograr esto. De hecho, voy a contar la anécdota de Richard Branson, pero Richard Branson, escuché hace poco un compadre que estuvo con él, no me acuerdo cómo se llamaba, tuvo la oportunidad, y le dijo, bueno, puta, ¿sabes que tengo la oportunidad de hacerle la pregunta a este weón? ¿Qué le pregunto? Po? Y el weón se pasó harto rollo. ¿Y sabes qué pregunta le hizo? Dame 3 consejos para ser un muy buen empresario. Ya. Y este viejo le dijo, primero, tú como dueño tenés que tener una visión de negocio, pero atómica. Así, hacia dónde va el negocio tiene que nacer de ti. Después, consíguete el mejor equipo para que lo logre y después dale todos los recursos necesarios para que lo hagan. Estáis hablando de otra billetera, lo que queráis. Por supuesto. Pero andate el concepto básico, ¿cachai? El weón dice, bueno, y así, bueno, para este weón tiene como 14 rubros distintos empresas, pues, La weón. frase de Richard Branson es contrata gente más inteligente que tú Sí. en hacer el tema. Sí, yo Entonces, eso lo aprendí entender un poco- joven también. Esto de yo creo que una de las... O sea, profundamente tú no necesitas ser el mejor no en nada, sino es como ser mejor que tu equipo. Sí. O sea, yo entendí que yo no necesito hacerlo todo, que tener la mejor calidad de equipo te ayuda a ti y al crecimiento de tu negocio. O sea, yo prefiero lejos gente mejor que yo lo Sí, que claro. hago. La idea es uno saber poco de mucho, más que mucho de poco. Saber Poco poco de de mucho. O sea, Sí, que bueno. en fondo tengas noción de todo Sí. para que puedas articular, porque al final uno como dueño también funciona mucho de articulador de las personas y de... Lo que pasa Sí, es que en el mundo es del súper importante, emprendimiento po, weón. yo creo que hay que entender que hay un proceso. ¿Cierto? Sí, claro. O sea, si tú partes con una mega empresa, entonces no emprendiste. Exacto, po, weón. ¿Cierto? Por eso digo, los primeros 2 años yo creo que una dedicación full en la ¿cierto? calle, po, weón. Y yo creo que sí, lo que tú tienes que ser experto es en cómo funciona cada espacio de tu compañía. Empresa, emprendimiento, lo que sea. Cosa que el día de mañana, cuando tú traigas gente mejor que tú, pero cuando él está hablando, tú sabes de lo que está hablando. Exacto. Además, sabes cuáles son las problemáticas de ese. Sabes cómo de repente. Qué no, cosa. no te vienen con cuentos. Es que, y más que el cuento, es porque al final construir esa visión tiene que ver con entender profundamente cuál es el negocio que tienes. Y eso es a todo nivel, en todos los espacios, ¿cierto? Y cómo llevas eso a otra escala. Ahora, yo comparto eso con Richard Branson, me parece que no es tan fácil. Hoy día hay mecanismos que en mi época no existían, cuando, bueno, los fondos y al final los callos te ponen mentores, expertos, y te ayudan a construir esa visión. ¿Cómo fue la experiencia con Richard Branson? ¿Qué pasó ahí? Bueno, mira, yo vino la fusión, después tuve la suerte de que me hicieron, de hecho fue entretenido porque el hunting lo hicieron desde Inglaterra. Y yo me había ido como gerente de marketing a Virgin. Y yo no coordiné específicamente la avenida porque había un director de marketing en esa época y había una gerenta, no me acuerdo el cargo, gerenta o encargada de comunicaciones, gerenta creo. Y ellos coordinaron todo, pero nada, pues yo era parte del equipo. Me acuerdo que venía Richard Branson y la típica cuando viene el dueño, todos corríamos en círculo armando presentaciones. ¿Cómo lo mostramos? Venía a Chile este weón. Venía a Chile porque al lanzamiento de Virgin. ¿Y esta es además- Virgin Chile o Virgin Latinoamérica que estaba en Chile? Bueno, es que Virgin en Chile es de un fondo principalmente americano que trae la marca a Latinoamérica y Chile fue el primer país. Después se abrió, Ahí, si piloto. mal no recuerdo, creo que no me acuerdo si fue Perú o Colombia, Ya. pero creo Pero que Chile era Colombia. independiente para Chile. Sí, claro. Sí. Con Entonces su él es equipo parte, para es Chile, parte de la todo. red. Bueno, y Richard Branson, de hecho, no es dueño de Virgin acá, sino que él tiene un porcentaje. Esto es como un franchise. ¿No? Ok, Ya. no, yo te vendo aquí, yo quiero el 10%, Ok. pero tenéis que... Está en la marca, ¿eh? Porque además la experiencia de construir una marca con ese nivel de profundidad como lo tenía Virgin fue muy... O sea, la experiencia fue muy buena, por un lado. ¿Tú creaste la campaña de La Zorra? Yo me acuerdo de esa campaña. sea, ¿no? me parece que las campañas- ¿Te acordás de esa, pa, no? Cuando dices sí, uno atribuye el mundo de las campañas a la gente de marketing. ¿Ah? Y la verdad es que las campañas, o sea, la gente de marketing construye un contexto, construye preocupaciones, construye visiones, ¿cierto? Plantea objetivos, pero la creatividad viene de la agencia. Ah, ya, usted trabaja con una agencia, Claro, ya, perfecto. el arte está en la agencia. De cómo Pero tú estabas en ese interpretar. minuto cuando Sí, saliste la sí, por campaña. supuesto. Que era bien O sea, novedosa, es- porque era como...
De hecho, yo llegué un poco tarde, ahí bueno, el director de marketing era Matías Wolf, y él ya había iniciado un proceso, yo creo que una de las cosas que Matías hizo muy visionariamente, además porque no venía de la industria de telecomunicaciones, yo cuando llegué a Virgin ya llevaba 8 años, ¿no? Y esto como todas industrias es, no, esto es lo que hay que hacer, esto no, por Dios, te cierran una caja. Claro, la Zora fue un poquito después, nosotros lanzamos con el comercial esto de la estatua que le cae caca de caballo, o sea, de caballo, de paloma, y que dice, pronto te van a dejar de cagar. Entonces, lo que queríamos era construir un statement del tipo de compañía que queríamos ser. ¿Ustedes venían a competir con Entel, con Movistar? Con Entel, Movistar, no existía más. En teléfonos. En teléfonos celulares. De hecho, prepago. Virgin era solo prepago. Pero era además en un contexto donde la industria o los clientes se sentían muy vapuleados por la industria. Yo creo que lo que hace él bien es que, y lo hizo desde el principio, que entendía que no podía hacer negocio si no tenía gente contenta. O sea, que las personas eran lo más importante. ¿Y eso estaba empapado en la de Chile? O sea, cuando él llegó, corríamos todo en círculo armando presentaciones, etcétera, y saquemos la data, y el tipo se sienta y dice, olvídense las presentaciones. Qué grande, Relajadísimo. Cuénteme del equipo. Cuéntame del equipo. ¿Quiénes son? ¿Vos estuviste en esa mesa con este weón? En esa mesa, sí, creo que sí. Lo que pasa es que sí estábamos. Qué notable, weón. Y relajado el weón. Es relajado, buena onda, siempre, o sea, es como, imagínate, si era, además porque para nosotros era un rockstar, yo lo conocía porque venía de la industria de telecomunicaciones, pero yo soy Richard Branson el año 2011 y nadie lo conocía. Nadie lo conocía. El mundo quizás el mundo del empresariado, etcétera, pero el mundo general nadie lo conocía. Ya, olvídense de las presentaciones, háblenme del equipo. Háblenme del equipo. Y después compartió, no por si una fiesta, un banquete o algo. Sí, le mandamos a hacer, además, bueno, la oficina, le mandamos a hacer una estatua donde Branson estaba en pelota, así como en una esquina, ¿cachai? Y hay una foto de él con su estatua para al lado, ¿cachai? ¿Se encuentra en la isla ahora, man? Vive ahí, ¿no? Sí, vive ahí. ¿Y uno puede pagar para ir a verse? Sí, o sea, no lo tengo. Lo que sí hacían es que un 4 días, una cosa así. hacían el premio Virgin, ¿sabes? Como el espíritu Virgin, se hacía una vez al año en todos los Virgin del mundo. Y el que ganaba... ¿Y a la isla? Y a la isla. Está ahí loco, Sí, weón. Puta madre. Ahí tendría que hacer un podcast especial de la isla, weón. Sí. Según yo, tenía el espíritu, pero no gané. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó con No tuviste Virgin? el tiempo suficiente. O sea, lo que pasó es que, bueno, entre medio, tiempo después apareció WOM. Que entró con la misma lógica, ¿no? Que yo creo que, bueno, eso es cuando yo creo que Virgin fue la punta lanza para, pues, no solamente, y eso y lo digo con mucho respeto en general, pero yo creo que Virgin rompió una lógica mercado. Sí, O sea, de competitividad. ¿Cómo competís con el ¿Cómo compites con los grandes? ¿Te fijáis? Por esa weá. Sí. Oye, pero ya, tuviste mucho tema de marcas, claro, Virgin, tuviste siempre rodeado de comunicaciones, marketing, marca, todo. De ahí nació el espíritu de crear la fábrica de marca que es Brand Factory, ¿no? Sí. Nació, o sea, porque... Viste como la importancia que tiene la marca en la empresa y quisiste hacer un negocio de eso. Sí. Con sentido, obviamente. Sí, y habían. O sea, viste una necesidad, eso es lo que voy. Como dijiste, bueno, más que algo que yo sentía que alguien necesitaba, es algo que a mí me gustaba. Yeah. O sea, la construcción de marca, yo quería hacer lo que a mí me gustaba. Pero tú no sientes a la vez que, yo lo veo por los emprendimientos, que uno cree que la marca es crear el logo al final. Es como, bueno, vamos a ser emprendedores, creamos el logo, y me imagino. Y todavía pasa. Claro, pero el gran porcentaje de las personas cree eso. Esto tiene un sentido bastante más profundo, en el fondo es trabajar desde la esencia. Eso yo creo que es una necesidad hasta el día de hoy muy potente. O sea, mira, es que, bueno, con el tiempo he ido perfeccionando mi visión del branding, pero, o sea, lo primero es que yo quería hacer, entendí en Virgin, más que en otro espacio, la construcción de marca y la relevancia que tiene la construcción de marca para el negocio. O sea, para mí hoy día la marca es el negocio. No se diferencia de los más mil, ¿no? Independiente de que uno puede mirar el negocio desde el estado de resultados, los flujos, etc. Lo que la gente compra es la marca, ¿no?
Y en ese escenario, a pesar de que pueden haber, no sé, pues, productos que sean mucho más funcionales, productos más baratos, etc. Pero cuando tú creas valor, ese valor lo da la marca. Bueno, pero lo que yo decía, ok, ya sé lo que quiero hacer. ¿A quién? Sí. Entonces decía ya, lo primero es que en el mundo de las grandes empresas no soy nadie. Las empresas que invierten mucha plata, no soy nadie. O sea, no tengo ninguna autoridad para decirle yo te voy a ayudar a construir tu marca. Además porque tienen procesos mucho más historias de tiempo. Mucho camino avanzado. Mucho camino avanzado. Las empresas pequeñas tampoco. O sea, no tienen el foco, pues, weón, en las pequeñas. Porque no le ven valor. No, además que quieren sobrevivir, pues, weón. Sí, bueno, a mí me pasaba esto de, no, branding, no, pues el logo, Sí. difícil. Obvio. Entonces, No hay recursos ¿sabes para qué? eso tampoco, ojo. Creía que hay poco, lo que pasa es que en rigor, cuando tú vendes un producto como el mío, que es un proyecto, si tengas la plata o no, para mí no es problema. Puede ser que la tengas, me lo pagas, yo te lo entrego, se acabó. ¿Okay? El problema en el mundo de las pequeñas empresas es cuando tú vendes servicios de continuidad, entonces, porque son muy frágiles. Sí. Tú también. Sí. Entonces tú buscas estabilidad y ellos también, y a veces no la tienen. Entonces esa falta de inestabilidad te produce inestabilidad a ti. Sí. Y eso es parte complejo del negocio. ¿Qué te estaba diciendo? abundancia Entonces dije, ya, busquemos la mediana. Y dijimos, ¿sabes qué? Sí, nos gusta la mediana. Pero hay empresas grandes, quizás lo que pasa es que cuando uno piensa en grande, siempre piensa en publicidad, en la tele, en todos los que invierten. Pero hay empresas grandes que quizás de esos niveles, o quizás muy cercanos, donde las cartas no se juegan en la tele, no se juegan en la radio, se juegan en la relación con sus clientes, la experiencia, en otro tipo de cosas. Dijimos, esas nos gustan. Y la Las verdad, calladitas. las calladitas. Y la verdad es que las grandes agencias no están persiguiendo las calladitas, po. Al contrario, están persiguiendo las gritonas porque su negocio es la publicidad, etc. Y así partimos buscando ese tipo de empresa. ¿Partiste con un socio o partiste solo? Con una socia. Una socia. Sí, la José es mi socia. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Sí, vamos a cumplir 7 años ya. Que no sé, o sea, no quiero decir, yo creo que este es el emprendimiento más largo que he tenido. Bueno. Ahora, y en algún momento... Te quedan 3 para pasar de la... No, de- dicen de que... la- Dicen del que 1%. Claro. Y dicen que el despegue viene a los 10 años. Eso es distinto, creo que el emprendimiento tiene que ver con justamente quizás más esa flexibilidad que te permite que esto Sí. porque al final las marcas son organismos vivos. Yo creo que uno tiene que tener una mezcla, uno como dueño, entre un emprendedor y un empresario. Yo creo que uno tiene que aprender a combinar esas dos personalidades. yo no tengo tan Tener clara esa- la es- diferencia. Al final, el emprendedor es tener esa fuerza y esa visión permanente de empujar y tener hacia dónde voy, esas ganas, esa flexibilidad y todo. Y el empresario es, ya, pues esto es un negocio, entonces esta weá tiene que rentar. Tiene que ¿cachai? rentar. Entonces tengo que saber controlar el tema administrativo, saber controlar las plata, saber controlar los resultados, saber dónde pongo las fichas. O sea, yo creo que esa combinación es perfecta porque pasa mucho que los emprendedores son muy emprendedores y dejan de lado, al fondo, la otra parte que es yo creo importante. que el empresario, es que, sí, yo creo que ahí tiene, o sea, La mezcla es... no creo que haya un empresario que no sea emprendedor. O sea, todos los empresarios partieron por siendo emprendedores. O a En algún veces momento- hay socios que hacen ese complemento. hacen esa Uno que es mezcla, más claro. emprendedor y otro que es más empresario. Ahora, sí creo que hay malos empresarios en el mundo del emprendimiento. Sí. Como en todos lados. Porque no tienen esa lógica. Y yo me considero uno de ellos. A mí me cuesta ser empresario. Así como mirar. Pero que son mirar habilidades avance. distintas. Pero ¿no? ¿por qué más? Porque Que hay que buscar el siempre complemento. negocio, Hay que buscar el complemento ahí. Sí, Porque sí. quizás tú y José son los dos como tirados para el lado más creativo, más innovador, más Sí. emprendedor, pero falta el quien... O sea, por ejemplo, nosotros hemos hablado con Francisco o como Walt Disney y Roy Disney. Walt Disney soñaba y Roy Disney bajaba la pelota. Yo siempre soñaba un poco más y Francisco es el que me anda frenando. Y siempre Sí. hemos comentado, bueno, si no hubiera sido por ti, hubiéramos quebrado, y si no hubiera sido por ti, no hubiéramos crecido Sí, nunca. yo, Entonces, por eso yo creo que Como- yo siempre he sido, en todos los emprendimientos que he tenido, de hacerlo con alguien. Claro. Yo no Claro. logro emprender solo. No es fácil, po, weón, porque es un proceso bien porque duro. po, hay weón. hay una rigurosidad también Sí. en eso que yo creo que yo no tengo. Versus yo me siento con mi socia, con la José, y mi cabeza, obvio. ¿cachai? O sea, Salen muchas más ideas.
La colaboración, nutre. para mí esa colaboración, esa conversación, lejos más rica y además a mí me produce, yo siento que mi mente funciona de una manera distinta. Que lo que hace que unir Y energía. es un talento el que lo piensa solo. O sea, como que unir energías mentales. Al final, eso es un tema de energía. Cuando hay dos cabezas centradas, salen. Sí. O sea, Más que dos. el 90% de la idea innovadora Sí, nacen de pues. manera colaborativa. O sea, Sí, todo lo- es así. Sí. Absolutamente. Cuéntanos un poco Brand Factory hoy día. ¿Cómo ha sido el trayecto? ¿Qué hace? Chuta, ha sido duro. A ver, nosotros partimos. Cuando partí, como decía, primero tenía claridad de lo que quería hacer. Claridad. ¿Ah? Después tenía claridad del tipo de cliente. ¿Ah? Y después dije, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Lo que sí sabía es que yo esto quería que fuera bien serio en términos metodológicos. ¿No? O sea, yo veo hoy día a algunos de mis queridos competidores y hay poca metodología. Poca. ¿No? Y yo quería diferenciarme harto en eso y parecerme más a las grandes, como buena metodología. Y en ese proceso tuvimos suerte de que nos llegó un cabro muy inteligente, psicólogo, que le encantaba el branding, estaba haciendo un curso y quería trabajar. Entonces le dije, puta, bueno, nosotros no tenemos ni un peso. Y al final logramos, nos ganamos los primeros clientes, que cuando uno parte en todo este tipo de nuevo, porque si bien somos una consultora, era una consultora de branding, al final era una agencia pequeña. Y cuando era una agencia pequeña, toma y todo. Sí, claro. ¿Ah? Desde las 300 lucas para arriba, lo agarrábamos. La hora hombre era carísima, pero no se pagaba por ni un lado. Mi hora hombre a eso, o remunerada esa hora hombre, no, Quebrar el negocio inmediatamente. no existía. Ahora, No alcanzamos es una a buena forma de emprender ese primer etapa paralelo. O sea, que lo que pasa es que lo que yo sí, de nuevo, yo creo que el emprendimiento tiene que ver con un compromiso profundo con lo que quieres hacer. Sí. Y eso tiene dificultades. Entonces, yo tenía familia, tenía hijos, y yo quería hacer Brand Factory. De nuevo, esta era la empresa con la cual yo quiero... ¿Y tu socio se dedicaba 100% a la operativa? Ella, Ya. sí. O sea, Ella tú sí. estabas más de afuera y ella estaba adentro. De nuevo, y ahí vienen los complementos, el equilibrio que existe, claro, que es como... Sin ella, Brand Factory no existiría. Y viceversa. Y hay algo de viceversa. Sí. Sí, Entonces, de hecho, o sea, si yo miro las ventas, cuando yo decido final ya decir, ¿sabes que me voy a focalizar en esto? ¿Cómo fue eso? Eso es importante para el emprendedor. ¿En qué minuto uno decide irse de lleno? ¿Cuando ya te paga cierto nivel de vida? No. O sea, tú postaste nomás. All in. Dijiste, ya, All in. Y con hijo. Con hijo. O sea, de hecho, llevaba harto rato ya financiando mi vida yo. ¿Sí? En la agencia que trabajaba no lograba parar lo que necesitaba. Y Brand Factory no estaba partiendo. 8 meses. Pero te De llamaba hecho, mucho. y me acuerdo, mi socio se pagaba 400 lucas. ¿Ah? Y cuando yo me fui, 500. O sea, casado con hijos. Sí, Oli. Yo creo que hay un momento... Pero creía mucho en tu proyecto. Sí. O sea, y yo creo que el emprendimiento tiene esa condición. No podía emprender a medio. Sí. No, y convicción es lo que estáis creando. Pues, bueno. Si no hay puedes convicción, ser pues, bueno. emprendedor de fin de semana. ¿No? O sea, en algún momento ese emprendimiento... Porque de nuevo he tenido y conocido gente que yo tengo 4 o 5 emprendimientos. Y no haciéndoles ninguno. ¿Te fijáis? Como Sí, un poquito, no es está como ni que uno. todo, ninguno es exitoso. Obvio. ¿Ah? Yo creo que todos los que han logrado ser exitosos en el emprendimiento, por supuesto, en términos generales, es cuando le poní, como decía mi abuelo, le poní las bolas y vencer o morir. Es una mezcla de eso, de pasión y de mente también. Sí. Pues, bueno. Tiene que ir más allá de exitoso en venta, porque de repente puede ser muy exitoso en venta y todavía no te atrevías al salto, pero ese éxito del producto que está funcionando como cañón y se vende como un todo, resulta que salen competidores luego, porque te pueden copiar el que vendes rápidamente, y después ya tu veranito San Juan se acaba. Sí, claro. Entonces ahí el hecho de no haber estado y no haber visto esas cosas anticiparse es cuando ya empecé a pecar. Entonces, al final,
cuando uno no está 100% metido en un emprendimiento, o sea, tarde o temprano mueren, porque Sí. es importante estar observando todo lo que ocurre alrededor de tu negocio y así uno puede ir como anticipando esa cosa. Oye, y para ir al producto mismo de Brand Factory, Ya. al final, pensando Bueno, en el emprendedor, estaba contando, sí. pensando en el O sea, emprendedor, ¿qué es lo que logra al final? ¿Qué es lo que logra Brand Factory? No, ¿qué es lo que logra el emprendedor teniendo una empresa que en el fondo le vea la marca desde cómo la trata Brand Factory? O sea, mira, ¿Dónde está la propuesta de valor? Sí, ok. Yo creo que lo primero es que el emprendedor en general, o los startups, ven que esto necesita vender. La venta y todos estamos en la misma lógica, ¿cierto? La venta es lo relevante. Y la marca es como la bolsa de pan, ¿no? Yo camino y la bolsa de pan me acompaña, ¿no? Y yo creo que eso es un mal escenario para los emprendedores. El emprendedor que se toma en serio desde el inicio su marca, creo que puede ir construyendo de manera mucho más sólida su compañía, su organización, su empresa, lo que sea. ¿Okay? Entonces eso porque tomarse en serio la marca desde el inicio es empezar a mirar al tiro con quiénes van a competir, cómo vas a competir, qué cosas vas a decir, cómo se mueve tu marca, cómo se relaciona tu marca. O sea, son todas preguntas que tienen que ver con cómo construir un algo desde cero, pero que haga sentido versus solo dejar que eso lo haga el producto, o solo dejar que eso lo haga el servicio. Y no entender que la relación con ese producto y la relación con ese servicio es una relación con tu marca. O sea, usted en el servicio trabaja mucho en lo que es la cultura interna de la gente. Nuestra expertise tiene que ver con construir ADN. Claro. O sea, es como sentarte y decir, ¿ya quién eres? Entonces, y por eso que es como en el mundo del branding personal, esa es una pregunta que te vayas haciendo todos los años. ¿Quién soy? ¿Qué quiero construir? En el mundo de las empresas o de los emprendimientos es lo mismo. O sea, es ¿qué marca soy? Independiente que, ok, tengo listo, ya sé cuál es el servicio, pero ¿cómo lo voy a entregar? ¿Te fijáis? ¿Qué va a ser? Cuando yo pienso en qué distinto va a ser esto de 8, no tiene que ver solamente con porque esto sea distinto, sino que todo lo que rodea eso sea distinto. Y yo creo que los emprendedores cometen un error de no tomarse en serio la marca y tomarse en serio el producto o el servicio. Y que eso va a ser la pega. Después pensemos en la marca. Se preocupan De hecho, del así logo, como que que, quede bonito, claro, y he se visto preocupan de que el emprendimientos producto sea muy bueno. buenos con marcas muy malas. Y ahí sí, por supuesto, el logo, todo, no es que la marca, por supuesto que la marca no es el logo, pero todo aporta. La identidad visual de tu compañía es importante, pero cómo le das vida a esa identidad visual, que es donde nosotros decimos el ADN, quién eres, cuál es la personalidad. Bueno, y ahí viene lo lindo del propósito. A pesar de que yo creo que en el mundo del propósito, o sea, a ver, ¿cómo digo? Pero el emprendedor que está emprendiendo por primera vez, ¿cierto? Y que parte con un propósito, por supuesto, ¿no? Pero él no le está dando un propósito a la empresa en general. Yo siento que esa persona tiene un propósito y le entrega ese propósito a ese emprendimiento, ¿cierto? Y por ese propósito vive ese propósito a través de su empresa. exactamente. Y ese propósito es el que le da vida al emprendimiento, ¿no? Porque quiere construir eso. En las empresas es distinto, porque hay muchas empresas que ya llevan trabajando mucho tiempo con sus servicios, con sus productos, etcétera, y tratan de encontrar un propósito para darle sentido a lo que están haciendo, ¿cierto? Ninguno menos válido que el otro, pero son escenarios absolutamente distintos desde el punto de vista de cuál es el propósito. Bueno, ustedes me han escuchado esto de mi teoría de las escalas de propósito, que de alguna manera la escala de propósito no tiene otra reflexión que alivianar la carga del propósito. Porque ponerle un propósito a la compañía es un compromiso tremendamente y grande. Obvio, es un compromiso grande. Si esto no es un statement que voy a poner un cuadro en la entrada de la empresa y ahora no, es una. Porque además es desarrollar y diseñar un propósito tiene que ver con un compromiso profundo en construir gente, una cultura que viva eso. Y eso es un compromiso muy transversal. Exactamente. Entonces, si tú, y nos ha pasado, o sea, a mí nos ha pasado en proyectos de marca, no solamente con el propósito, sino con el desarrollo de ADN, que al final ven que es necesario, pero infinitamente teórico.
Porque cuando estamos desarrollando el propósito, cuando estamos desarrollando el ADN y te das cuenta que la empresa A ahora tiene que ser A más o B, ahí viene el compromiso de que lo que estás haciendo lo estás haciendo de manera seria y porque quieres construir otra empresa. Pero cuando nos ha pasado que cuando llega ese conflicto de es que entonces ahora decíamos esto y tenemos que hacer esto otro, muchos se caen. O sea, porque construir propósito o construir marca para tener tenerlo en un bonito cuaderno no sirve para nada. No sirve nada. Oye, ¿y cómo está ese asunto de crear marcas con un propósito definido, ¿Ya? con un porqué en Chile? ¿Es algo masivo? ¿Se da harto en las empresas, en las medianas sobre todo, o es algo que está todavía Partiendo. las empresas crean marca porque la imagen es el logo? Sí. Yo creo... Bueno, buena pregunta, ¿no? No lo había reflexionado así, ¿eh? Pero pensando rápido. Lo primero es que creo que los que hablamos de propósito le hemos hecho un daño al propósito. ¿Por qué? Porque lo hemos adosado a las grandes compañías. Ok. ¿No? Porque el propósito tiene que ver con cómo aportamos al mundo, ¿no? Sí, claro. Y en ese sentido creo que hemos perdido de vista que yo te contrate a ti y te pague el sueldo es que estoy cambiando el mundo. Cambiando el tuyo, el de tu familia, Entonces pareciera que el dar pega es un propósito que no da la talla. ¿Cierto? Por eso las personas que llevan hablando de propósito, hablan a gran escala. No quiero decir que solamente el propósito viva en la transformación del mundo, pero hablamos de ¿El impacto que provoca? el impacto, y ese impacto siento que se ha adosado a las empresas que pueden producir impacto. Entonces ahí, bueno, las empresas de retail, telecomunicación, las grandes empresas. Y hay de hecho, si la economía en Chile no la hacen esas empresas. No. Ahí entra la mediana y la pequeña. Claro, la mediana y la pequeña. Y aparte se mezcla mucho y se pierde el tema con, no sé, el tema del medio ambiente, el tema de la identidad de género, o sea, igualdad de género, que cosas que son muy importantes. Sí. Que no hay nada, o sea, obviamente existe gente que tiene ese propósito Sí. y está perfecto que lo viva, pero no hay que confundir el propósito real con el buenismo, digamos, como hay que hablar de esto porque hay que hablar de esto. Sí, Cuando sí. efectivamente quizás el propósito, sí, quizás sea trabajar el reciclaje y porque quería un mundo más verde, perfecto. Por ejemplo. Pero si no es así, no pasa nada. Es una empresa, otra Claro, empresa se preocupará sí. de eso y la tuya se preocupará, no sé. Y al final es como tú como empresa pones a disposición del mundo tu don o el impacto Claro, que o tienes. sea, y, sí. y la empresa todos lo tienen. Sí. Y hay que descubrirlo. Una temarista. Yo creo profundamente en el propósito. Bueno. Y lo creo porque tiene que ver con entender que somos parte de un todo, ¿cierto? Y en ese parte yo quiero jugar un rol. Estamos ¿Cuál es mi jugando, aporte? estamos jugando un rol, ¿cierto? Y ese rol no puede ser solamente ganar plata, está bien. Y creo que muchas empresas hoy día que justamente, porque también está la conversación de diseñar un propósito, pero para lavar a lo que profundamente estamos haciendo. Al final lo que me importa son cómo va la empresa. Entonces, tomarse en serio el propósito, a mi juicio, también tiene que ver con tomarse en serio el que todos tenemos que jugar un rol, sobre todo los que producimos y damos, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que al principio le hicimos un daño al propósito, ¿no? Porque lo adosamos a, esto es para los enteros, para los grandes, ¿cierto? Además porque el propósito, si bien es una conversación, pero estamos los que queremos vender, hacerlo. Entonces yo creo que eso fue un daño y que creo que hoy día se ha ido reparando a poco porque todos, o sea, el propósito tiene que ser una conversación, no un fin. ¿Cachai? Esa es como... ¿Pero la empresa mediana está entrando a esa conversación? Sí. O sea, sí. Porque también, ponte tú, nuestro propósito, el propósito de Brand Factory, es democratizar el branding. Bueno. ¿Y por qué? Porque para nosotros, una empresa que toma en serio la construcción de su marca, también se toma profundamente los compromisos que todo eso involucra.
Entonces, Ahí está el impacto, en el fondo. Ahí está el tener impacto una que mejor provoca. marca significa entender que tu marca son tus colaboradores. Por ejemplo. Claro. 2 o 5.000. Son ellos los que hablan de tu marca, son ellos los que viven tu marca 24/7 de lunes a domingo. Y ahí está la marca, ahí está la Claro. imagen. Es como, ¿han escuchado esa que dice los chilenos somos los únicos huevones que cuando estamos en la pega hablamos carrete y cuando estamos carreteando hablamos la pega? Está bueno eso, ¿Sí? vale. Entonces, ahí viene la marca, po. Estamos Sí. carreteando, En ese asado estamos hablando de la pega. En ese asado está la marca. Por supuesto, el comentario. miércoles la pega lo único que está hablando del carrete, o los lunes, y el sábado, o el viernes, en la noche, el lunes, está no, la pega. Entonces, estamos cambiados de escenario. Sí. Bueno, pero eso es solo para mostrar que al final son tus colaboradores los que hablan todo el día de tu Me gusta el compañía. dicho del clásico de Sapos, que la marca es el revestimiento de la cultura. Sí, o sea, lo que yo siento es que al final la marca no es una entidad, sino que la marca es todo lo que configura tu La compañía. marca po. somos. Entonces, cuando la gente habla de empresas y cree que las empresas son las murallas, son los computadores, ¿qué es eso, güey? Eso es infraestructura. Sí, claro. O sea, la marca porque vos tú, no sé, cuando nosotros hacemos proyectos, nos hemos especializado harto en el mundo del B2B. Y yo ya me río del B2B, del B2C. Yo entiendo que son nomenclaturas para entender escenarios B2G, B2E, B2. ¿ah? Pero al final es personas y personas. O sea, es yo le vendo a Juanito y si Juanito no me cree, no me compra. Obvio. Si yo soy B y el otro es B, a nadie le importa, Sí, claro. ¿te fijáis? O sea, es, por supuesto, y ahí viene la relevancia de la marca, que tiene que ver con que la credibilidad, a pesar de que yo me relaciono con Juanito de manera directa, de tú a tú, la credibilidad que yo estoy construyendo tiene que ver con mi marca. Po. O sea, uno de los grandes conflictos que tienen, ponte tú, los emprendedores, es que ellos son la marca, po. Entonces, como que... Y una carga dije, también a veces. o sea, y un problema profundo, porque si tú eres la marca y a ti te pasa algo, cagó tu marca. Pero tu marca. Cagó tu empresa. Cagó la empresa, cagó todo. Cagó po. la empresa, más allá de la marca. po. Cagó todo. Cagó la empresa. ¿Eh? Entonces, ponte tú, nosotros hemos hecho proyectos con empresas donde esa es la gran problemática comercial, porque las empresas se preocupan de darle todos los elementos al área comercial. Y yo he tenido casos así como se les va el gerente comercial y se les fueron 3/4 o la mitad de los clientes. Porque la marca se convirtió en la persona y la credibilidad es de la persona. Y como somos seres humanos que nos relacionamos con identidades, se va este gallo y ahora me dice que a donde está es mejor que esta, porque esa es la lógica, es como, le digo, el fenómeno de la ISAPRE. ¿Ah? Porque hoy día me vendiste una ISAPRE y es la mejor, el vendedor de ISAPRE, bueno, y mañana se va a la otra y es la mejor, y después se va a la otra y es la mejor, siempre está la mejor. ¿Ah? Y son capaces de llevarte a todas las ISAPRE. No, pues bueno, te dais la vuelta ahí. Y la empresa puede superar ese O sea, para la empresa es un trabajo, para el emprendedor es porque, de nuevo, el emprendedor, además son seres humanos, o somos seres humanos, con una personalidad especial, con un carisma especial. No cualquiera va a ser emprendedor. Po. No. Y hay emprendedores que, o sea, habláis con los que han logrado hacer esos emprendimientos, grandes empresas, tú lo veis y dices, obvio. O sea, veía al gallo de Wild Lava. Yo no tengo ese carisma, po. Claramente son gallos que están buscando. Su cabeza no para de pensar y además con mucho carisma, jugado, no le importa nada. Entonces, el problema de eso es que lo que le pasó a Steve Jobs, po. Sí, Como, pues así como, está bien, es un ejemplo que todos usan, pero es lo más fácil de ejemplificar, porque es como, si tú miras, o sea, el mercado se cayeron las acciones. Cuando se fue, no. Sí. Cuando se murió. Oye, murió. O sea, cuando se muere, dice, bueno, ¿quién queda, po, bueno? Y nunca volvió a ser lo que es. Y es una estrategia. Ahora, otra cosa que... Ahora, ¿el branding te sirve para suplir eso? El branding te permite primero identificar cuál es la estrategia que querías usar, cuál es la que te conviene. Si yo no digo que sea malo hacerlo, pero diseñémoslo. Po. ¿Ah? O sea, el emprendedor es generalmente parte siempre siendo él su empresa. Y está bien, Sí, porque tú tienes que darle credibilidad a lo que estás haciendo. Y al final queda un sello, y ese sello Por tiene supuesto, que a mí- trascender a la persona. Y también es un A mí desafío tremendo. me pasa que muchas de las cosas muchos de los proyectos que nosotros vendemos, me los compran a mí. Pero, ¿qué hago yo después?
O sea, y de nuevo, esto es porque casi herrero cuchillo palo, pero esto ya lo hemos ido trabajando. Es que después llevo a mi equipo. Sí, claro. ¿Te fijáis? Llevo a mi equipo y a veces estoy en reuniones, yo no hablo. Estoy, pero no hablo, la pega. Y ahí lo que estás haciendo en la práctica es quitarte protagonismo y darle Exacto. protagonismo a la marca. A la marca. Exacto. O sea, es que después yo quiero trabajar con Brand Factory, no con Obvio. Francisco. Y aparte también te sirve para Sí. escuchar cómo tu gente, tu equipo, habla. O sea, como Esto por pues supuesto. también es muy beneficioso porque tú sabes que si están hablando como tú quieres que están hablando, pues cuando tú te sales, sabes que cuando vayan a una reunión tú te puedes quedar tranquilo Sí, tomando un café o haciendo otra cosa Sí. importante del O negocio. sea, tú nunca estás tranquilo tomándote el café. No, güey, pero podías estar, Sí. podías estar delegando como corresponde porque Sí. lo escuchaste. Muchas veces pasa que el líder se lo habla todo y no da espacio, entonces al final, no, es que, ¿viste cómo lo hice? Es que, Sí. ¿viste? Tenés que imitarme. Sí. Y las personas no aprenden por escuchar Sí. ni ver, aprenden haciendo. Es que lo que pasa es que, bueno, eso ya tiene que ver con conversaciones de liderazgo, Sí. pero o sea, no podéis ser un líder pretencioso. ¿no? O sea, ahora, y Pero quizás en el pero mundo tenemos que caer emprendedor, ahora que lo por el pienso, pretencioso, caemos en el error porque es nuestro negocio, creemos es que nuestra... nadie lo va a hacer mejor que Uy, nadie nosotros. lo va a hacer mejor, no, Sí. no de malo, sino porque puta, esto lo creí yo en mi guagua, entonces Sí. yo voy a hablar y como soy el dueño puedo hablar con el gerente general y hablo de tú a tú. Y ahí está el error, pues, weón. Porque Sí. nos cuesta Sí, tenés delegar y razón. no estamos viendo cómo estamos construyendo marca en la esencia y ver que nuestro equipo la tiene, po. sí. O no la Bueno, tiene. mira, y sí, si no es que no sí. la tiene, hay que Yo corregirlo. estoy de acuerdo. Está bueno eso. Y yo creo que, o sea, creo que es importante entender cuál es el problema de eso. No digo, de nuevo, no digo que esté bien o mal, pero eso genera problemas. O sea, genera problemas de crecimiento, genera problemas de largo plazo. Es insostenible que tú seas la marca, siempre. Insostenible. No es ¿Fijai? escalable. No es escalable, por ejemplo. Porque Y agotador es- para uno, como y- emprendedor y- es agotador. Y yo lo he visto, empresas que han desaparecido porque ese gran líder era la marca y ahora ya no está por distintas razones y esa marca ya no tiene la identidad, la reputación o el valor suficiente para mantener el negocio en el tiempo. ¿Cachai? O sea, sin ir más lejos, yo me acuerdo de una compañera de universidad, su papá era dueño de Diseñadores y Asociados, que es un diseñador muy top, él era un diseñador muy top de la época. O sea, una empresa de diseño, que hoy día no hay empresas de diseño, no existen, como solo diseño. O sea, perdón, sí. Hubo una etapa donde dejaron de existir y hoy día sí ya ha resurgido el diseño. Pero era una empresa con un edificio de 4 pisos. Llena de diseñadores. Precioso. Yo creo que no existe ese nivel, pero y lamentablemente él fallece. Y diseñador y asociado, porque él era, la gente le compraba a él. O sea, el emprendedor es, porque el emprendedor, el grueso de los emprendimientos parten de poco, de cero, chicos, ¿cachai? Entonces, el emprendedor, o sea, es como, yo te compro a ti. Sí, po. Entonces tú tenés que, de nuevo, diseñar, porque está bien que sea así. ¿Cuánto tiempo? Y después, ¿cómo vas haciendo para que tú... Sí, puedes seguir siendo un rostro. Y ahí es donde entra el pero- tema del empresario también. ¿Cómo llegáis a ser más empresario después y empezar a manejar un negocio desde otra vereda? Desde otra vereda. Sí, pero también cómo desde el diseño, es como porque... ¿Cuántas personas? 9 de cada 10 no sabe quiénes son los dueños de Google. Y a nadie le importa. Porque la empresa funciona. Y la empresa es una marca tremenda. Pues al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Te Es fijas? algo Y- como, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno como dueño también va y cierra el negocio y el cliente confía en la empresa y al final está confiando en tu palabra, al final, como los negocios son confianza, eso es lo que cuesta delegar, es la confianza. Entonces, a mí lo que me pasó en un momento, cuando empezamos a armar equipo de venta y con el objetivo yo de en unos años más salirme, era como, me mandaba un correo, te copio a que él va a atender tu caso. Entonces él obviamente no tiene ni un interés en cederme el caso, pero bueno, no le queda otra porque yo le corté la cuestión. Ahora, por el backstage, le hacía todo. Oye, te va a llamar tal persona, esto hay que hacer, oye, mira, ven para acá, te acompaño, mira, esto tiene que funcionar así, se tiene que entregar en tal fecha, de tal manera, porque así le gusta, ya. Y el cliente quedaba tranquilo con la resolución. Después, si volvía a llamar o mandar un correo, volvía a delegar. Y después, hasta que la tercera o cuarta vez, ya en verdad para él no generaba ni incentivo llamarme directamente, porque sentía que perdía tiempo, porque sabía que lo iba a delegar, llamaba directamente, sabía que el resultado iba a ser el mismo.
Entonces, al final, es la confianza que hay que atreverse a delegar. ¿Y cómo la delegáis? Trabajando la cultura y todas esas cosas. Sí, por supuesto. Pero ese es el proceso, que así también la gente va confiando más en la marca y no solamente en una persona. Siempre están las personas. O sea, siempre es age to age. Hagamos lo que hagamos, siempre age to age. Pero igual, cuando pasa por distintas manos y ve que la empresa sigue funcionando igual y hay una coherencia, la confianza se mantiene. Hay una matriz de, para terminar ya porque ya se nos... Sí. Pero hay una matriz de delegación ¿Ya? del emprendedor, cómo el emprendedor puede delegar, ¿cachai? Ya. En el camino. Y lo que dice la matriz, que le encuentro todo el sentido, es que primero tú tenés, es un cuadrante, son 4 etapas, y el primero tiene que ver con lo que no te gusta hacer como emprendedor. Ya. Entonces primero tú derivas lo que no te gusta hacer y eres malo. Eso es lo primero que tienes que delegar. ¿Ya? Después sigue lo que no te gusta hacer y eres bueno, pero no te gusta hacer, por lo tanto no eres feliz haciéndolo, entonces es la segunda cosa que delegar. Después vienen los que sí te gusta hacer. Después viene lo que sí te gusta hacer y eres malo, porque pasa. Y por último, tú te quedas por último, o en lo último delegas lo que sí te gusta hacer y eres bueno. Entonces tiene una lógica, ¿cachai? Porque de repente uno como emprendedor no sabe cómo partir delegando, pues, bueno. Entonces tienes que hacer como un inventario de todas las tareas que tú haces y dividirlas en esos cuadrantes y así empiezas a deshacerte de las tareas. Y al final tiene que ir como creando Sí. dónde no estoy generando valor y dónde sí genero valor, y ahí empezáis como a mover las piezas. Sí, Ese paso o es sea, difícil. lo digo es porque hay una lógica también ahí que está buena cuando tenéis equipo suficiente para hacer eso. Pero Hay emprendimientos que no logran nunca Sí, tener la no. capacidad de gente. Obvio. Y nada, bueno, en fin, yo creo que un consejo que yo le daría así como a los emprendedores es que se tomaran la marca en serio, porque la marca les va a ayudar a crecer en el negocio. Oye, ¿cómo contactan a Brand Factory? ¿Alguna red social o algo? ¿Cómo el que se interesó acá, el oyente que quiere profundizar? O sea, me pueden seguir a mí en LinkedIn, Francisco Chaparro. Francisco Chaparro, perfecto. Está la web, brandfactory.cl. Y esos son todos los datos. Bueno, y a nosotros, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Acuérdense de seguirnos también a Diego Arayadel, Francisco Arayadel en Instagram y LinkedIn también. Y obviamente suscríbanse al canal de Emprendedores por Accidente. Vamos a estar compartiendo capítulos con emprendedores. Empieza la segunda temporada ahora en julio. Bueno, ahora estamos grabando, así que ya va a estar la segunda temporada andando. Así que sigue la segunda temporada y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Escriban los comentarios lo que necesiten para ver qué quieren que hablemos, a quién podemos invitar. Encantado de recibir los comentarios. Así que nada, vos, Be Magnetic, muchas gracias, Súper, Francisco. gracias por la invitación. Te pasaste y no se olviden de sus marcas. ¿Ah? Nos vemos, cuídense. chao. Chao.